buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Rachel Brenes, María Laura Elizondo, Paula Seas y mi persona, Tatiana Navarro. A nosotros nos correspondió hablar sobre la psicología social. Para dar inicio a la presentación, vamos a realizar 4 preguntas que están relacionadas con el tema de la psicología social. Para cada una de estas preguntas cuentan con 10 segundos para resolverlas. Al finalizar, vamos a dar la respuesta correcta. Y la primera pregunta dice: ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología social? Y la respuesta correcta es la D: entender las causas del pensamiento y comportamiento social, principalmente la interrelación entre individuo y sociedad. Pregunta número 2. ¿Qué variables influyen en el pensamiento y comportamiento social? A. Acciones y características de otras personas. B. Procesos cognitivos y variables ambientales. C. Contexto cultural y factores biológicos. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la opción D, todas las anteriores. Tanto las acciones y características como el contexto cultural y factor biológico de una persona y los procesos cognitivos en los que ésta se encuentra, además de las variables ambientales, influyen en el pensamiento y en el comportamiento social. La tercera pregunta es: ¿dónde se aplica la psicología social? La respuesta sería la de todas las anteriores. Pregunta 4. ¿Quién fue el primer referente en traer la psicología social a América Latina? A. Ignacio Martín Baró. B. Orlando Fales Borda. C. Leon Festinger. D. Sigmund Freud. La respuesta correcta es la A. Ignacio Martín Baró. Él fue el primer referente en traer la psicología social a América Latina por allá de los años 70. Más adelante nos adentraremos en su historia. Para dar inicio con la teoría, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de la psicología social. Desde siglos atrás, la psicología como disciplina ha atravesado diferentes coyunturas, críticas y redefiniciones durante el proceso de una adaptación individual a una social. La psicología social es iniciada en América Central por Ignacio Martín Baró. En diferentes circunstancias, la atención ha atravesado otras perspectivas de la crisis en la psicología social de los años 60 y 70, que tuvo tanta repercusión en Europa, luego en Estados Unidos y América Latina. Desplazó la atención hacia el campo de la ideología y el poder. Estas situaciones generaron dudas y disconformidades por diversos movimientos sociales, lo que los llevó a desarrollar perspectivas críticas, incluyendo los socioconstructistas. Más allá del campo científico, los estancamientos de algunos movimientos sociales han afectado a las posiciones más críticas de la psicología. Con estos acontecimientos se ha evidenciado la figura de Martín Baró, el cual ha tenido un aporte muy importante en lo que respecta al impulso crítico y la renovación de la psicología latinoamericana. Baró efectuó una crítica profunda y una revisión psicológica dominante debido a su frustración del por qué la psicología no daba respuesta a las mayorías populares del continente. Dicha crítica esboza en una posible psicología de la liberalización, sugiriendo una transformación social que garantice el bienestar de la mayoría. Postulados generales de la teoría. El principal objetivo de la psicología social comunitaria es catalizar la organización y las acciones necesarias para que la comunidad use sus recursos, reconozca y emplee el poder que tiene, o bien busque otros recursos y desarrolle nuevas capacidades, generando así el proceso desde sí mismo. La teoría sugiere desplazar el centro de gravedad de las relaciones sociales desde el exterior de la comunidad hacia el interior, de manera que las comunidades organizadas
ejerzan poder y desplieguen el control necesario para lograr las transformaciones deseadas en su entorno y en sus relaciones internas y externas. La psicología social comunitaria es generada en los países americanos, tanto del norte como del sur y en el centro. Desde sus inicios ha estado orientada casi siempre hacia la transformación social. En ese mismo sentido, se ha definido el objeto de la psicología social comunitaria como el desarrollo del control y el poder de los actores sociales comprometidos en un proceso de transformación social y psicosocial que los capacita para realizar cambios en su entorno y a la larga en la estructura social. La definición misma de la psicología social comunitaria incluye desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder en las personas que forman una comunidad, ya que deben tener su centro en la comunidad y no ser asumidos como algo proveniente de afuera. Uno de los principios básicos de la psicología social comunitaria es el control y el poder. Estos deben estar centrados en la comunidad, debido a que en muchas ocasiones los integrantes de una comunidad suelen considerar que la fuente en las decisiones reside en instituciones, grupos o personas ajenas a su entorno, lo cual ha sido estipulado por centros de poder. En el año 1959, French y Rabin realizaron una tipología de las expresiones de poder en el campo psicosocial, entre las cuales se encuentra el poder de la recompensa, el poder coercitivo, el poder legítimo, referente, experto e informativo. La psicología social comunitaria potencia la formación exitosa de redes por medio de procesos, lo que permite fortalecer la actividad y dichos procesos favorecen la inclusión social. Se da un aprovechamiento de los recursos humanos, mejora las estrategias y tareas asignadas e impulsa la participación y protagonismo de las personas. A continuación vamos a hablar sobre los principales teóricos de esta psicología. Comenzamos con un referente de las ciencias sociales en América Latina. Él es Ignacio Martín Baró, también conocido como El Rojo. Este teórico nació en 1942 en la ciudad de España. Estudió psicología social, tuvo su maestría en ciencias sociales, también en pregrado en filosofía y letras y el título de teología. Aplicó teorías existencialistas, psicoanalísticas y marxistas a la realidad social iberoamericana. Para el año 1980 fue quien solidificó el compromiso con las luchas sociales. Este teórico, conocido como El Rojo, murió en 1989 por medio de líderes de élites económicas. Baró trabajó con la psicología social crítica con el objetivo de invitar a los individuos a realizar constantes observaciones y estudios del conocimiento, para así llegar a posiciones que podrían corregirse. Todo esto mediante el respeto al otro y haciendo uso de una nueva epistemología, un realismo crítico, intentando ir del hecho a la teoría y siempre por medio de un desvelar del sistema. El Rojo postuló 3 desafíos. 1. El compromiso político. 2. La praxis liberadora porque se compromete con las luchas sociales. Y 3. Una desideologización de la experiencia cotidiana, donde los grupos sociales puedan formalizar o, en otras palabras, conocer realmente, sin barreras como los medios de comunicación, su realidad, su entorno. Se puede decir que es una corcopolítica, porque es donde existe una psicología liberadora que invita al ser humano a ser responsable de su propio destino y de las interacciones sociales en las que participa. Se piensa y se hace desde donde se es. Durante las últimas décadas se ha desarrollado un movimiento que busca reformular la psicología y promover el cambio y la revalorización de los saberes. Se trata de la psicología de la liberación. Para dialogar sobre este tema nos acompaña la doctora Mabel Quiñones, psicóloga clínica y de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, un nuevo siglo, nuevas propuestas entonces podríamos pensar. No son tan nuevas en realidad. Esto surge de los años 70 en Latinoamérica. Es uno de los movimientos de la psicología que podemos decir que es básicamente latinoamericano. Y máximos representantes son Ignacio Martín Baró de El Salvador y Paulo Freire de Brasil. ¿Cuánto se habla en Puerto Rico de esta liberación?
Bueno, no se habla tanto como quisiera o como sería necesario hablarse. Básicamente lo que propone la psicología de la liberación es que los problemas psicológicos individuales y sociales están relacionados con el contexto social. Y es un contexto opresivo en el cual las personas no son enseñadas a pensar, a analizar y reaccionan automáticamente. De ahí las conductas impulsivas, de ahí el no generar cambio. Entonces son conductas aprendidas, puede ser por la propia familia, por el propio sistema de gobierno y la misma educación. Exacto, no se limita a un problema individual, es un problema colectivo, social, político. Y parte del movimiento es acerca de crear conciencia y de generar alternativas para cambiar estas estructuras que en realidad siguen oprimiendo a la persona y no las dejan salir de ciertos espacios limitados y fomentar cambio. Dentro de las teorías, hipótesis que existen, ¿cómo esta psicología de liberación puede ayudar en este mundo moderno, en esta era de la informática, en esta era de la liberación que algunos apoyan y otros critican? Sí, parte de, bueno, es una pregunta bastante amplia, pero supongo yo que la mejor manera de contestarla es que como puede contribuir, es más bien que en la medida que la persona sea educada o las personas sean educadas, se pueden generar alternativas que son distintas a reacciones automáticas. Y en la medida que la persona reflexiona, puede entonces lograr cambios. Mayor independencia. Mayor independencia de pensamiento, pero a la misma vez un trabajo colectivo. Orlando Falls Borba nació el 11 de julio de 1925 en Barranquilla, Colombia. Cursó sus estudios secundarios en Barranquilla y luego viajó a Estados Unidos y estudió literatura inglesa e historia. Además, estudió sociología en la Universidad de Minnesota y el doctorado en sociología latinoamericana en la Universidad de Florida en 1955. Falls se constituyó como uno de los fundadores y representante más destacado de la investigación acción participativa que se abordará posteriormente en la presentación, y murió el 12 de agosto de 2008 en Bogotá. La teoría, o bien en este caso el método planteado por Orlando Falls, es el de acción participativa, formación para la transformación, el cual es un método de investigación cualitativa que pretende no solo conocer las necesidades sociales de una comunidad, sino también agrupar esfuerzos para transformar la realidad con base en las necesidades sociales que presentan. Falls se enfocó en la psicología social comunitaria, por lo que el proceso que se lleva a cabo por medio de este método se caracteriza por ser dialéctico y continuo, en el cual se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifica y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como la de los sujetos que hacen parte de los mismos. Su prioridad es la producción de conocimiento a partir del diálogo con quienes construyen la realidad, que se entiende como propia de los sujetos que participan en la construcción de conocimiento social. Además de esto, estudia la vida cotidiana de las personas, puesto que es en ella donde se da sentido a su entorno, y a la vez a las propias condiciones sociales que exigían respuestas más eficientes, económicas y expeditas a las ciencias, entre ellas la psicología. Es importante destacar que las formas de intervención sociales que se desarrollan siempre son mediadas por la comunidad, debido a que se trata de un proceso realizado por y con los miembros de un grupo en función de sus intereses y sus necesidades. Se inició como una reacción antiacademicista, en el sentido de que la academia, como se venía practicando aquí en Colombia y en muchos países del mundo, no satisfacía las necesidades y urgencias de gran parte de la población, especialmente los grupos marginados, pobres, explotados. Uno siempre se olvida de las experiencias de los grandes científicos como Galileo, como Descartes y todos ellos, que reconocieron siempre la importancia del conocimiento popular y lo admiten así en sus obras. Y el mismo Descartes empezó a escribir en francés y no en latín sus obras, porque el discurso del método, por ejemplo, precisamente porque quería llegarle al pueblo. Y lo que nosotros insistimos en la IAP es que se retome ese principio básico de la integridad del conocimiento,
de que el conocimiento no es un monopolio de los intelectuales, que no es un monopolio de los doctores o de los profesores, que tanto puede saber un tegua o un chamán de su respectiva disciplina que un médico o que un ingeniero. Que lo que es necesario hacer ahora es sumar conocimientos. Las técnicas, por ejemplo, investigación en grupo, recuperación de la historia, recuperación de la cultura popular, devolución del sistemático del conocimiento, la imputación, la comunicación a través de estilos distintos de escritura, de conformación de mensajes, utilización de lo informal. En fin, hay muchas de estas técnicas cualitativas que antes no se consideraban serias o científicas. Leon Festinger es de origen judío. Nació en Nueva York en 1919. Desde joven mostró una tendencia hacia la psicología, comenzando muy pronto a desarrollar una actividad científica que a lo largo de casi 50 años se fue plasmando en innumerables publicaciones de enorme interés. Primeramente, tenemos que a los 31 años publica su conocida Teoría de la Comunicación Social Informal. Más tarde, a sus 35, publicó su influyente Teoría de la Comparación Social. Para los 38 años, su teoría más famosa de la psicología social fue la teoría de la disonancia cognitiva. Esto sucedió en el año 1957 y la misma tuvo una gran influencia en la década de 1950 y principios de los 60. Ahora bien, para efectos del seminario, nos basaremos en la teoría de la disonancia cognitiva. Aquí, Festinger sostiene que siempre que tenemos dos ideas, dos actitudes, creencias u opiniones que se contradicen entre sí, estamos en un estado de disonancia cognitiva o desacuerdo. Esto hace que nos sintamos incómodos psicológicamente y por ello nos vemos en la obligación de hacer algo para disminuir esta discordancia. La misma es inevitable siempre que debamos elegir, ya que, como pocas alternativas son perfectas, sea lo que sea que elijamos, siempre va a tener alguno que otro aspecto negativo, y lo que no elijamos va a tener positivos. Es por ello que si pensamos en esos aspectos vamos a experimentar una sensación muy desagradable de disonancia. Una que nos hará preguntarnos si hemos elegido correctamente, no importa si la decisión o opinión tratará sobre educación, relaciones o cosas materiales. Y de esa manera trataremos de reducir la disonancia convenciéndonos a nosotros mismos de que la alternativa escogida es en realidad la más deseable y la que no elegimos es la menos deseable. Por otro lado, desde un punto de vista histórico, lo más relevante de la teoría de la disonancia cognitiva es que era una teoría cognitiva, es decir, era una teoría sobre entidades mentales, concretamente sobre las creencias de las personas. No se trataba de una teoría conductista informal, puesto que Festinger no consideraba las creencias como respuestas medicinales, sino que las entendía en términos del sentido común, como creencias que controlan la conducta. La obra de Festinger no hacía referencia alguna a las ideas conductistas. Los psicólogos sociales no desafiaron al conductismo más que en raras ocasiones, pero su trabajo suponía una alternativa al mismo. Con todo, la historia psicológica de la toma de decisiones no termina cuando éstas han sido tomadas. El acto de tomar una decisión puede dar origen a infinidad de distintos procesos. Según el psicólogo Leon Festinger, siempre que decidimos hacer algo incompatible con nuestras creencias más profundas, sentimientos o valores, se crea en nosotros un estado de disonancia cognitiva, una tensión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando esta tensión ya nos ha incomodado lo suficiente, surge en nosotros un estímulo para reducirla de diversas maneras. Podemos cambiar nuestra forma de pensar respecto a la decisión o tratar de cambiar lo que los demás piensan del tema para que puedan apoyar nuestra decisión. O quizá podemos cambiar algún aspecto de nuestro comportamiento de forma que nuestra decisión se adecue más a nuestra personalidad. En otras palabras, tratamos de disminuir la disonancia entre cómo pensamos que deberíamos actuar y cómo actuamos en realidad cambiando una u otra actitud.
A mitad de los años 50, Leon Festinger y su colega Merrill Carlsmith dirigieron un experimento clásico mediante el cual asignaban unas tareas muy aburridas a unos estudiantes. Después, un miembro del equipo de Festinger formulaba una petición a los estudiantes. Let me tell you now what we're actually studying here. It's the effect of preparatory mental set on performance. The rest of the subjects are prepared by being told that the experiment will be very interesting and enjoyable. In fact, lots of fun. Now I have a somewhat unusual request to make of you. The next subject is waiting right outside, but the fellow who ordinarily gives the spiel isn't here. I wonder if you could possibly take his place. As a matter of fact, we figure we'll be needing someone in the future, so I'd like to offer you a $20 retainer and have you remain on call for us. Would that be all right? $20? That'd be fine. A la mitad de los estudiantes se les asignó esta tarea, y este fue el grupo que recibió $20 por mentir y decir que el experimento era divertido. La otra mitad recibió $1 por mentir. La disonancia cognitiva surgió del hecho que se sabía que el experimento era en realidad aburrido, y $1 no era cantidad suficiente para mentir. Muchos de los del grupo de $1 se convencieron de que el experimento era divertido después de tomar su decisión para reducir la disonancia entre sus creencias prioritarias y su comportamiento. Acabaron creyéndose una gran mentira por un incentivo insignificante. Por otro lado, los del grupo de $20 no sufrieron la disonancia, puesto que se sintieron a gusto mintiendo solo por dinero. Other theories might predict that the man who is paid most would have the highest motivation for enthusing over the dull task and would be most sold on it himself. Cognitive dissonance theory leads to an exactly opposite prediction. The man who is paid $20 knows that the task is dull, but he also knows that he had sufficient justification for saying that it wasn't. Did you enjoy working on the manual task? Well, it really wasn't too enjoyable. In fact, it was rather boring. How about the man who is paid $1? He knows the task is dull, but he has two discrepant thoughts. He also knows that he did not have sufficient justification for saying that it wasn't. For him, there is dissonance. Time after time, we have seen what follows. He reduces the dissonance by changing his opinion about the dullness of the task. Did you enjoy working on the manual task? Yes, I enjoyed it. Would you like to participate in such an experiment again? Yes, I think I would like to. Anytime there is insufficient reward, there will be dissonance. The general principle seems to be that people come to believe in and to love the things they have to suffer.